Estamos en la ciudad de León, en España, con la compañía del profesor Miguel Díaz y García Coñedo. El profesor Miguel Díaz y García Coñedo tiene una amplia trayectoria académica. Fue profesor titular aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de León y fue catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, y actualmente desempeña también ese mismo cargo en la Facultad de Derecho en la Universidad de León. Sus principales líneas de investigación giran en torno a diversos temas relacionados no solamente a la parte general del derecho penal. Por ejemplo, tenemos el tema tratamiento del error en el derecho penal, en lo referido a la responsabilidad penal en estructuras complejas en el ámbito de las empresas o en el ámbito de la administración pública. También en el tema de la protección por parte del derecho penal de las minorías, como son los inmigrantes, extranjeros, las mujeres y los menores de edad. Pero digamos que la principal línea de investigación, y por lo cual el profesor Miguel Díaz y García Coñedo es reconocido, es el referido a la autoría y la participación, el tema de la codelincuencia en el derecho penal. Precisamente su principal obra, La autoría en el derecho penal del año 91, es uno de los libros de consulta obligatoria para todo aquel que se interesa por investigar este tema tan importante en derecho penal. Para comenzar esta entrevista, en primer lugar le damos un gran agradecimiento al profesor por dedicarnos estos minutos. Y bueno, si el profesor quiere dar unas palabras introductorias antes de comenzar. Para mí es un placer y un honor que Última Ratio me entreviste, que Alfredo haya venido hasta aquí para hacerlo, y pensar que uno pueda aportar algo a otros colegas y al mundo latinoamericano, al mundo peruano en general. Es un placer y un honor. Bueno, entonces comencemos esta entrevista conociendo un poco más al profesor Miguel Díaz. La pregunta, digamos, obligatoria que tendríamos que hacerle es cómo es que se inició en el derecho penal y por qué el derecho penal. Bueno, yo soy madrileño y cuando fui a realizar mis estudios de licenciatura, al final, por diversas razones, opté por el derecho. Y fui conociendo las distintas disciplinas jurídicas. En segundo curso de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, que era mi universidad, me encontré con el profesor Diego Manuel Luzón Peña, que a la sazón era profesor adjunto de Derecho Penal, el equivalente ahora a un profesor titular en España. Fue un profesor y a mí me maravilló por su forma de dar las clases. Parte de eso, el derecho penal en general, me pareció una rama del derecho en el que se planteaban cuestiones bastante trascendentes, una rama, pues se dice a veces extrema del derecho, que siempre me llama la atención. Y aunque en algún momento de mi vida, al acabar la carrera, pensé dedicarme a cuestiones más lucrativas y de otro orden, pues llamó a mi puerta pues, el profesor Luzón y algún otro colega si quería dedicarme a la universidad. Él había obtenido su cátedra, su agregación primero en Salamanca y luego en León, y me dijo que si me quería venir a trabajar con él, a realizar mi tesis doctoral aquí, a desplazarme a Alemania con el profesor Roxin, y así fue como entré en esto. Precisamente sobre las experiencias durante seguramente la elaboración de la tesis doctoral, sabemos que usted fue a Alemania, ¿no? Y desarrolló una estancia de investigación por un tiempo considerable. Entonces la pregunta que quisiera hacerle es cuáles son las experiencias, qué recuerdos tiene esa etapa en Alemania. Pues son recuerdos muy importantes, fundamentales yo creo para mi formación. Yo cuando me vine aquí con el profesor Diego Manuel Luzón Peña, él se ha dedicado a la dogmática jurídico-penal, es un cultivador, había sido discípulo del profesor Roxin en Alemania, y en ese momento había muchas razones para irse. Entre otras, una que hoy ya no existe, la dotación de libros en las universidades españolas, sobre todo en las jóvenes, de libros y revistas, era menor, esa es una razón para irse a Alemania. El tener tiempo para dedicar prácticamente solo a estudiar, a leer, a preparar, a mejorar el alemán, a leer doctrina alemana, a formarse como penalista, estando allí con una beca que tuve del DAD, pues era todo. Y luego, claro, en un tema como el que trabajaba yo en mi tesis doctoral, la autoría de la participación, en cualquier tema, pero en especial en ese, estar con la máxima autoridad mundial ya entonces, que era el profesor doctor Klaus Roxin, pues era maravilloso, se juntaba todas las circunstancias ideales para irse allá. Y aquello fue una experiencia estupenda, aprendí mucho, lo pasé muy bien también, he de decirlo. Múnich me parece una ciudad muy bonita, estuve 2 años, luego he vuelto naturalmente
y son de las épocas que yo recuerdo más felices de mi maestro español, el profesor Luzón Peña. Ya digo, desde que fui estudiante, momento en que ya captó mi atención, porque era una persona, entonces una persona muy joven, naturalmente. En aquella época él tenía, digamos, 30 años cuando me dio clase, 29, 30 años. Su entusiasmo por el penal, su ganas de discutirlo todo, de ofrecer argumentos siempre a favor y en contra de sus tesis, de buscar siempre una solución discutida, debatida, y con mucho entusiasmo, pues ya llamó mucho la atención. Después comprobé que era una persona pues absolutamente motivadora, que te motivaba siempre a trabajar más, absolutamente tolerante, que siempre me dio buenos consejos, tolerante en la discrepancia también, que es fundamental en un investigador. Hoy obviamente hablar del profesor Luzón pues es hablar de uno de los mejores penalistas españoles, ¿verdad? Y afortunadamente sigo teniendo un contacto estrechísimo con él, constante. Sigue siendo mi maestro, ahora además de mi maestro es mi compañero, mi amigo, y es fundamental, y creo que sigue siendo uno de nuestros principales penalistas. El profesor Roxin, pues no hay nada que decir, es, en mi opinión, no sé si algo influenciada por mi relación con él, para mí es el mayor penalista vivo, el mejor penalista vivo actualmente y uno de los mejores de toda la historia, ¿no? El profesor Roxin, de su obra casi no hay que hablar, habla por sí sola, es de una profundidad, de una claridad, por otro lado, que no siempre es fácil en los temas penales, de una amplitud de temas, de una sensatez, ¿verdad?, que me parece prodigiosa, ¿no? Pero es que además él personalmente, igual que me pasa con mi maestro español, es una persona absolutamente generosa, siempre te recibía, siempre te ayudaba, siempre te animaba a seguir. Dentro de la universidad me recuerdo sus seminarios espectaculares de profesores, estudiantes, de los becarios extranjeros, impresionantes. De sus charlas en su despacho orientándonos con 4 ideas, pero que eran fundamentales. Pero y también recuerdo incluso cuando acabamos los seminarios las salidas a los Biergarten, a un Biergarten alemán, sus anécdotas. Él es especialista en literatura infantil, especialista en muchas literaturas. Es un hombre que yo creo que es un personaje de estos sobresalientes, yo me acuerdo de sus clases también, a los estudiantes en el auditorio máximo de la Universidad de Múnich, que eran espectaculares, uno de los hombres que sale uno entre muchísimos, ¿no? Conocemos a partir de su trayectoria académica que con frecuencia viaja a Latinoamérica. Tengo entendido que ha sido profesor de diversos cursos o diversas materias en temas penales en Colombia y también en Nicaragua. Al respecto, ¿qué nos puede comentar sobre su experiencia como profesor en Latinoamérica y cómo ve o cuál es su opinión del derecho penal en Latinoamérica? Pues efectivamente, los 2 países a los que yo más he viajado como académico han sido a Colombia, al que más, Colombia voy continuamente, y a Nicaragua, por diversas razones, aunque también he impartido cursos, pues espero no equivocarme nunca, en cursos o conferencias en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, espero no estarme olvidando de ninguno. Y mi experiencia siempre ha sido magnífica. Yo fui desde allí en el año, creo que fue la primera vez en el año 2000, en 1999, y desde entonces, ya digo, a Colombia continuamente y a los demás con cierta frecuencia. Ha sido extraordinaria, sobre todo, por encima de todo, por una razón. Porque en casi todos los países donde he ido siempre he visto un interés, unas ganas de aprender, de colaborar, de discutir, que desgraciadamente a veces nos están faltando en España. Por ejemplo, a veces a nuestros estudiantes, no siempre naturalmente, pero a veces les ocurre, ¿no? Están como muy desmotivados. Y en cambio yo siempre he encontrado una gran motivación. En cuanto al nivel académico en el derecho penal, pues hay diferencias entre países, obviamente, y entre personas, como en todas partes. Pero, por hablar del país que más conozco, yo creo que Colombia es un país en el que hay un alto nivel de la doctrina penal, igual que en otros de Latinoamérica, con diferencias. Han hecho unas trayectorias a veces quizá un poco a saltos, ¿no? A veces se llega al máximo funcionalismo de Jacobs casi en un salto desde Metzger o desde Welzel. Bueno, hay de todo, pero sobre todo, lo que digo, la motivación, las ganas de tener una cultura jurídica propia y voces, desde luego, interesantísimas. Y aparte de eso, decir que siempre, además, humanamente, a mí se me ha recibido de una forma tan extraordinaria que allí me siento como en casa y a veces mejor que en casa. Claro, aparte de todo ello, aparte de la experiencia estando en el mismo Latinoamérica, en este caso Colombia,
Usted tiene continuamente muchos discípulos latinoamericanos, me imagino que eso también estrecha las relaciones entre los países. Naturalmente, naturalmente. Yo tengo discípulos latinoamericanos en distintos países, especialmente nuevamente en Colombia, y ese es otro de mis grandes orgullos por un lado y satisfacciones. Todos mis discípulos, los españoles también, los discípulos me han dado siempre satisfacciones. Pero el haber encontrado un vínculo tan estrecho como tener discípulos, algunos a distancia, otros que se han trasladado aquí a León a trabajar conmigo, siempre también nuevamente con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar, pues realmente me tiene muy satisfecho. Yo lo que espero es que esto continúe en el futuro y cada vez sean más estas relaciones. Vayamos profundamente al tema que queríamos tratar con el profesor Miguel Díaz, que obviamente es lo relacionado a la autoría en el derecho penal. Es claro que en este momento, en el momento actual, la teoría del dominio del hecho se puede reconocer como una teoría dominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Por lo menos en el caso peruano tenemos que la teoría del dominio del hecho ha sido aplicada en diversas resoluciones judiciales de importancia, como por ejemplo la sentencia al cabecilla terrorista Ismael Guzmán y la sentencia también de hace un par de años al expresidente Alberto Fujimori, en donde se aplicaron los lineamientos establecidos en su día por el profesor Roxin. A partir de ello entonces podemos reconocer, como lo dije anteriormente, que la teoría del dominio del hecho es ampliamente mayoritaria. Sin embargo, el profesor Miguel Díaz, a partir de sus investigaciones, ha encontrado algunas deficiencias que, bueno, quisiéramos preguntarle en este momento en qué se basan esas deficiencias o cuáles son estas insuficiencias de la teoría del dominio del hecho. Bien, lo primero que hay que decir es que la teoría del dominio del hecho me parece una teoría importantísima, con grandes aciertos, ¿verdad? Desde siempre, con el impulso de Welzel y sobre todo, naturalmente, con el impulso de Roxin, ¿no? Con su libro Autoría del dominio del hecho, Täterschaft und Tatherrschaft, en 8 ediciones en Alemania, que recomiendo a cualquiera que lea, que guste o no la autoría u otros temas. Creo, dicho esto, por tanto sus aportaciones son máximas. Sin embargo, pues en la ciencia jurídica estamos para debatir, para buscar, para intentar convencernos. Y la tesis, especialmente de toda la teoría del dominio del hecho, y especialmente la de mi maestro, que por cierto, Roxin, dentro de las del dominio del hecho es de las más restrictivas dentro de ella, ¿no? Sobre todo en materia de coautoría. Pues creo que presenta, como cualquier otra tesis, pues algunas deficiencias. Una de ellas yo creo que es el haber sido heredera, por un lado, de las teorías subjetivas en materia de autoría y participación y de haber tenido un sesgo subjetivo muy fuerte a través del finalismo de Welzel en su momento, que suaviza algo Roxin, pero que ahí se mantiene, unido a la debilidad, relativa debilidad, de los estudios de la dogmática alemana sobre delito imprudente. El imprudente es una categoría que estaba, por lo menos, un poco dejada de lado, fundamental era el dolor. Todo esto hizo que el dominio del hecho se conciba de una forma especialmente subjetiva y que, por lo tanto, sus seguidores en general, niegan su posibilidad de aplicación a los hechos imprudentes. Con lo cual se produce una paradoja muy curiosa, ¿verdad? Sí. Que es que el denostado concepto unitario de autor que se sostiene, que eso que digo, se denuestra, se rechaza para los delitos dolosos, de repente reaparece en los delitos imprudentes sin una mayor explicación, solo porque no hemos encontrado un criterio para distinguir. Y no hemos encontrado un criterio para distinguir porque subjetivizamos en exceso el dominio del hecho. Que sería uno de los principales inconvenientes que encuentro a la tesis del dominio del hecho. El segundo es que, nuevamente, partiendo de la idea que resaltó tanto, por ejemplo, la teoría objetivo formal, de que la autoría o el concepto de autor debe ser estricto, apegado al tipo penal, resulta que cuando llegamos a la categoría de la coautoría, como a veces las soluciones no son satisfactorias desde el punto material de la pena en países como Alemania o como algunos otros, sobre todo los que no tienen la figura de la complicidad o cooperación necesaria, entonces ¿qué hacen? Les parece que a veces a ciertos partícipes se les está castigando demasiado poco. ¿Y cómo conseguimos que se les castigue
de la manera que se considera suficiente, transformándolos en coautores. Pero así creo que estamos perdiendo las ventajas que tanto se predican de ese concepto restrictivo de autor cuando se ampliase. Naturalmente estas ampliaciones son diversas, hay algunas ampliaciones que son máximas, ¿no? Uno lee a veces en la jurisprudencia española, colombiana, en la peruana, lo que he visto también alguna vez, en la doctrina alemana mismo, en una parte de la doctrina alemana, a veces una amplitud tan grande como que concierto más actuación en grupo con división del trabajo ya está, es coautoría, lo cual acabamos casi con la complicidad en actuaciones en grupo. Otras no lo son tanto, como la de Roxin, que como es sabido exige 3 requisitos bastante estrictos para hablar de coautoría. Ante tales inconvenientes que usted nos ha presentado y nos ha expuesto en esta entrevista, usted junto al maestro Luzón Peña ha desarrollado una concepción de autoría, un fundamento material de la autoría, el cual lo ha denominado la determinación objetiva y positiva del hecho. ¿En qué consiste esta concepción de la autoría? Esta concepción nuestra parte, bueno, con algunas diferencias entre el profesor Luzón y yo, pero básicamente a él se le ocurrió, luego intenté darle un fundamento material, pero la hemos ido desarrollando a la par, efectivamente, muy en conjunto. Yo parto de la idea de que si es importante, como se dice siempre, se subraya siempre, o casi siempre, porque en los últimos tiempos ya no tanto, por algunos, que el concepto de autor vaya estrechamente unido a la tipicidad, sea un concepto restrictivo de autor, que no se nos vaya de las manos. Entonces hay que ser consecuente hasta el final. Desde ese punto de vista yo planteé esa idea mía, tampoco desarrollada enormemente, de que, claro, que autor sería, de un hecho, sería aquella figura, aquellos de los intervinientes, cuya conducta la norma quiere evitar en primer plano. En primer plano. La que decía tiene más perentoriedad en evitar, se puede definir de distinta manera, la que ocupa el centro del injusto penal, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, si uno repasa ciertas teorías, las más en boga, la del dominio del hecho, ve que en determinadas constelaciones de casos, especialmente en la coautoría, no siempre se está identificando como autor a esta figura, he dicho yo. Se habla de figura central, pero después las figuras centrales se amplían enormemente. Entonces yo lo que intentamos es identificarlo. Entonces buscamos un criterio más restrictivo, que es el de la determinación objetiva y positiva del hecho, que se caracteriza por 2 notas, como su propio nombre está indicando. Uno, determinación objetiva. No negamos la influencia de los elementos subjetivos, ni siquiera en la configuración de la autoridad de participación en casos concretos. Pero decimos que lo esencial de la autoría es precisamente la determinación objetiva del hecho. ¿Qué permite esto frente al dominio siempre subjetivizado del hecho? Pues utilizar el mismo criterio para distinguir también en los delitos imprudentes. Con independencia de que puede haber constelaciones de delitos imprudentes en que a lo mejor el criterio de autoría es otro, infracciones de deber, puede ser, pero logramos distinguir. B, el que se trate de un dominio o determinación positiva, llamamos determinación para que no confundir con la otra tesis, pero realmente se podría hablar de dominio positivo del hecho, hace que podamos distinguir en materia de coautoría dentro de los intervinientes, digamos, importantes, que realizan aportaciones importantes, unas de autoría, las que son determinantes, las que llevan el hecho a suceder, de otras que son importantísimas, pero que lo único que logran hacer es, en todo caso, hacer que no avance, que serían las del dominio negativo del hecho, para los partidarios de la tesis del dominio del hecho, muchas veces coautores, para nosotros cómplices. Eso sí, en legislaciones como la española o la peruana, cómplices que se les puede castigar igual que autores por existir la figura de la cooperación necesaria. Sí. Estas serían básicamente las 2 ventajas centrales. Claro. Entonces tenemos que su concepción parte de un concepto restrictivo de autor, el cual, digamos, tiene que ser utilizado consecuentemente para entender la autoría como realización del tipo, ¿no? Sin embargo, su concepción ha sido recibida por un sector doctrinal, ha sido tomada en cuenta, yo creo que por todos quienes indagamos sobre el tema de la autoría, pero hay un sector doctrinal que ciertamente ha criticado la concepción objetiva y positiva del hecho, pero la base de esa crítica ha sido justamente en esa visión muy restrictiva, muy restringida en la coautoría. ¿Qué nos podría decir al respecto? Es curioso porque muchos de nuestros críticos, que bienvenidos sean siempre, naturalmente, siempre, muchas veces nos han reconocido primero que la verdad es que es un concepto muy coherente y que es verdad, es especialmente restrictivo, guarda
que era lo que pretendíamos, por cierto, y eso está bien. Y se nos ha criticado desde dentro de España y desde fuera de España. Desde dentro de España se nos ha criticado varias cosas, a veces desde posturas finalistas, ese objetivismo. Bueno, a veces yo creo que se ha confundido, se ha dicho que ignoramos la parte subjetiva. No ignoramos la parte subjetiva en los sucesos penales, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero decimos que lo característico, lo peculiar, ¿no?, de la autoría es objetivo. Naturalmente, para ese de la tipicidad habrá que añadirse el resto de elementos subjetivos. Y después, en materia de coautoría, yo creo que en España se nos ha criticado a veces en exceso por un excesivo seguimiento de la doctrina alemana, de Roxin en concreto. No, hombre, ¿cómo va a ser tan restrictivo? Entonces no son coautores casi ninguno. Pues eso es lo que pretendemos. Y también porque la idea esta que, claro, expresarse en palabras es muy complicado, ¿no? Nosotros hemos hablado de dominio negativo frente al dominio positivo. Y una cosa que nos ha acusado siempre es, pero mire usted, si lo negativo y lo positivo son dos caras de la misma moneda. En definitiva, cuando nosotros decimos aportación esencial, que podría interrumpir, dicen los partidarios de la teoría del dominio del hecho, que podría interrumpir la empresa delictiva, no queremos decir solo que tenga una capacidad negativa, es una aportación positiva. No, ya lo entendemos, es una cuestión de emplearlo. Nosotros queremos, eso es una cosa que se nos ha criticado. Yo he intentado explicar después qué entendemos por negativo. Simplemente que habría dos grados de dominio. Que hay uno que tiene un plus, llamémoslo negativo y positivo. Y que naturalmente llega un punto, cuando los códigos penales no lo dicen claramente, en que la opción de dónde ponemos el umbral o el límite de la coautoría deviene normativo. Y ahí sería factible conformarse con uno inferior, con el dominio negativo del hecho. ¿Por qué creo que hay que conformarse con el superior? Primero, para ser más coherente con el punto de partida, concepto unitario de autor. Y segundo, porque en España además no hay ningún problema material para resolver las cuestiones de ajuste de pena a través de la figura de la cooperación necesaria. En Alemania, las críticas a veces han venido por la misma vía, pero con un añadido. Roxin, en el segundo tomo de su tratado, cuando se ocupa de mi posición, o de la posición de Luzón y mía, mejor dicho, acaba alabando la coherencia y diciendo que probablemente que sería muy sostenible, que se podría sostener, que lo único que parece que lo impide es la satisfacción material que produce en Alemania no tener la figura de la cooperación necesaria, con lo cual yo, en un trabajo de hace un año y pico, yo he recomendado a los alemanes que la introduzcan con los matices que correspondan. Claro. Justamente a partir de esta distinción entre el cooperador necesario y el coautor, precisamente la diferencia material sería justamente en que el coautor tiene ese dominio positivo y también, bueno, ese dominio negativo y también el positivo. Eso es. Y el cooperador necesario solamente tiene negativo. Un dominio negativo. Eso es. Bueno, cerrando ese tema de la autoría, de la coautoría, otra pregunta que quisiera hacerle, relacionada también a la intervención delictiva, es lo referido a la participación. Y en este caso, ¿cuál sería desde su perspectiva el fundamento de la punición del partícipe? Bueno, yo creo que aquí a veces, como siempre habla, las palabras a veces llevan a confusión. Pero hay que distinguir dos cosas. Yo soy partidario de la accesoriedad de la participación. Soy partidario, ¿por qué? Pues entre otras cosas, pues porque eso delimita mejor las figuras penales, bueno, por eso defiendo el concepto restrictivo de autor. Pero yo quiero decir así, ¿en qué se fundamenta el castigo de la participación? Precisamente en que se colabora, se fomenta el injusto del autor, de una manera accesoria. ¿Por qué? Porque naturalmente es accesorio. Tal vez, pero sobre todo, porque los tipos penales, de entrada, el tipo restrictivo, habla de conductas de autoría. Son los tipos de la parte general lo que lo amplían. Entonces el fundamento sería el de la contribución, la causación, la contribución al hecho del autor de manera accesoria. Ahora bien, esto lleva a veces a confundir esto con la idea de que entonces el partícipe no realiza su propio injusto. No, esta es la equivocación. El partícipe naturalmente que realiza su propio injusto. Si lo estuviéramos castigando por lo que hace el autor, entonces estaremos vulnerando un principio penal básico que es el de responsabilidad personal. Pero no, él realiza su propio injusto. Lo que pasa es que su injusto consiste en contribuir, desde mi concepción, a la lesión o puesta en peligro que en primer término realiza la conducta del autor, pero naturalmente, y por eso la accesoriedad, y por eso todo, pero naturalmente realiza su propio injusto.
Es más, un partícipe, por ejemplo, puede actuar justificadamente y el autor no. Ningún problema. Realiza su propio injusto. Eso es lo que a veces se critica estas tesis de la accesoriedad, ¿verdad? Y de la unidad de título de imputación, ¿no? Claro. Cuando se ve así. Pues yo creo que no. Claro. Y bueno, para ir finalizando la entrevista, ya que sabemos que el profesor Miguel Díaz y García Conlledo es discípulo del profesor Manuel Luzón Peña, y que éste defiende la teoría de los elementos negativos del tipo, entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cuáles serían los presupuestos materiales de esa teoría, las consecuencias, las principales consecuencias prácticas, y en todo caso, cuál sería la razón fundamental por la cual asumir esta teoría y no, por ejemplo, la teoría mayoritaria, ¿no? Pues la verdad, he de decir aquí, pero esto soy un poco simple, y parece, porque claro, esto te persigue por el mundo, ¿no? Los defensores de la teoría objetivo, de la teoría de los elementos negativos del tipo, somos gente un poco rara, se nos mira un poco. A mí que me parece casi obvio. Vamos a ver, me voy a explicar, porque esto es una butada, por otro lado. Vamos a ver, la teoría más tradicional ya ha reconocido hace tiempo que el tipo es tipo de injusto, sí, que tipo y antijuricidad están estrechísimamente vinculados. Se habla de la ratio de Sending de la antijuricidad, del tipo, totalmente. En ese sentido no estamos tan distantes. Pero ¿qué dice, digamos, dicho en términos muy simplones, ¿no? Pero la teoría tradicional dice, cuando algo es típico, es antijurídico. Pero sin embargo, si concurre una causa de justificación, deja de ser antijurídico. A mí este arte de hacer aparecer o desaparecer la antijuridicidad me ha resultado siempre curioso. Vamos a ver, si yo mato a una persona en legítima defensa, ellos están diciendo, ¿no? Como has matado a una persona, esto es tipo, y como está muy estrechamente unido, típicamente antijurídico. Pero como ha sido en legítima defensa, desaparece la antijuridicidad. Bueno, lo que yo digo es, no, es que desde el principio no es típicamente antijurídico. Y esta es la esencia de la teoría de los elementos negativos del tipo, entiendo yo. Que cuando alguien mata a alguien en legítima defensa, no es típicamente antijurídico. ¿Quiere decir que es una conducta sin ninguna relevancia penal? No, naturalmente, como se ha lesionado un bien jurídico de forma importante, se va a dar esa llamada de atención, lo que los antiguos llamaban ese indicio de antijuridicidad, que es el tipo. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Hombre, pues por ejemplo, consecuencias procesales muchas veces. Va a haber una mínima indagación para ver si hay verdadera justificación. Pero al final, contra lo que dice Belsen, matar a un hombre en legítima defensa es igual de grave desde el punto de vista penal que matar a un mosquito. Y menos grave que matar a un mosquito protegido, ¿no? De una especie protegida. Esta es la esencia de la teoría, para mí, de la teoría de los elementos negativos del tipo. Consecuencias. Hombre, pues yo creo que las más, aparte de estas de concepto, las más fundamentales se producen en materia de dolo y error. Para los que defendemos la teoría de los elementos negativos del tipo, nos es facilísimo fundamentar que el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, o mejor dicho, sobre la concurrencia en el hecho de los presupuestos objetivos de una causa de justificación, es un error de tipo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a los finalistas no les cuesta. Quiero decir con ello que solo a través de la teoría de los elementos negativos del tipo se puede llegar a esta conclusión. Obviamente no. Hay otros partidarios que no son otros partidarios de considerarlo error de tipo, que no son partidarios de la teoría de los elementos negativos del tipo. Digo que se llega muy fácil. ¿Por qué? Porque el dolo tiene que abarcar todo el tipo, y el tipo es descripción positiva, tipo positivo, y ausencia de la concurrencia, de los elementos objetivos de la causa de justificación en la conducta. Luego el sujeto tiene que saber que lesiona la vida de otro, que mata a otro, pero tiene que saber que no está siendo objeto de una agresión ilegítima, etcétera, etcétera. Cae por su peso desde nuestra cuestión. ¿Se puede llegar a ella por otra? Sí, desde la nuestra es casi evidente. Bueno, estimado profesor, ha sido de verdad un gusto contar con su presencia y bueno, con su apoyo en este proyecto. Le agradecemos sinceramente por su participación. Esperamos que en un futuro nuevamente vamos a tener otra entrevista sobre diversos temas que usted también, digamos, ha investigado y se ha encargado de difundir en derecho penal. Y bueno, seguramente tal vez quiera mandar un saludo a los investigadores, a los jóvenes penalistas peruanos que van a ver este video, y la cámara es suya. Muchas gracias, Alfredo. Pues claro que sí. En primer lugar, para mí ha sido también un placer y, como he dicho antes, un honor poder haber sido protagonista de esta entrevista.
Y yo quiero mandar desde aquí, por un lado, todo mi afecto a mis colegas, sobre todo especialmente a los más jóvenes en Perú, decirles que, aunque sea conociendo al entrevistador, creo que el derecho penal peruano y a otros muchos estudiantes peruanos que he conocido aquí, pues si ya es bueno, va a ser mucho mejor todavía, y darles muchos ánimos, desearles que sigamos en contacto, que vengan por aquí, vernos allá, y en concreto respecto a este proyecto, porque siga adelante, porque me parece una idea magnífica, no solo esta de las entrevistas, sino alguna otra que se me ha comentado. Así que mucho ánimo y cuentan con mi colaboración siempre que lo necesiten. Y ojalá que próximamente vaya a Perú también Ojalá. para que pueda estar con nosotros allá y para que pueda difundir los conocimientos en derecho penal que tiene con todos los jóvenes penalistas peruanos. Sería Y podamos estupendo. compartir pues momentos interesantes en cuanto a la conversación sobre derecho penal, ¿no? Muchas gracias, excelente. profesor, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.